Bueno, yo soy Cristian Duarte, en este momento soy el director de la obra Buitrón. Soy artista de acá de San Cristóbal, bueno, desde hace como ya unos 15 años más o menos. Como parte del grupo de Artífice estoy desde el 2014. Inicié desde la parte musical y ya el movimiento de Artífice propio, como su propia esencia, que busca como esa diversidad, esa transversalidad de los lenguajes, me ha llevado mucho hacia esta parte escénica. Pues bueno, Buitrón busca una reinterpretación de lo que se ha venido contando en la oralidad y es la historia de Sergio Arévalo. Es un señor que le vende su alma al diablo para poder construir un buitrón. Algunos cuentan que se construyeron 3 buitrones, otros cuentan que se construyó solamente uno, pero que fue en 3 noches, otro que fue en una noche. Y como que la esencia que hay alrededor de este personaje involucra, pues como que era muy borrachín y como que en el momento en que se vio apurado por entregar sus trabajos, le vendió su alma al diablo para poderlo lograr y que no tenía ayuda de nadie, solamente lo trabajaba de noches, entonces que por esta como hazaña sobrenatural es que se le referenciaba esa misticidad del diablo, además que como que nunca entraba a la iglesia, entonces estaba ahí como muy ligado a esa vuelta. La reinterpretación que nosotros ofrecemos es buscar un momento en el que, más allá de encontrar a alguien que le entrega su alma al diablo en sí, es las condiciones en las que una persona puede llegar a considerar eso, porque cualquier trabajador nuestro, de nuestras realidades, tiene que entregarle su alma al diablo a una persona al diablo para poder cumplir con un trabajo para un jefe, para un patrón. Entonces veíamos que incluso ahora, pues como que son relatos que se mantienen dentro de lo clásico, alguien pueda temerle más al patrón que al diablo, es lo sistemático lo que a la final está siendo como muy violento. Entonces buscábamos como encontrar en este diablo no una figura literalmente satanizada, sino una figura que pudiera reivindicar la libertad de Sergio en el sentido de poder encontrar hacer lo que él quiere, que es sobreponerse a ese patrón. Entonces siento que Buitrón también lo que busca a través de ese lenguaje es poder reivindicar no solamente esa historia en concreto, sino la historia de muchísimos que han quedado en el anonimato, porque el patrimonio, como lo entendemos, también viene ligado a la esencia de muchos nombres que quedan en mayúsculas, propietarios de las haciendas, de los terrenos, de quienes hicieron las fábricas, pero toda la persona de a pie, todos los que realmente son la carne de esta historia, quedan relegados a números, pues como al folclore. Si bien es muy bien compensado en la poesía, es muy maltratado en la historia, en lo que nos queda al momento de mirar para atrás. Bueno, hola, mi nombre es Brian Castillo, hago parte de la Asociación Cultural Artífice Inimaginable. Esta es la primera vez que participo en un montaje de obra, haciendo el personaje de Sergio. Primero fue a través del texto, leyendo mucho el texto, viendo qué relaciones tenía con los otros personajes. Luego, pues a través del ensayo ya el señor director Cristian me iba guiando como cuál era su intención a través de ese texto, generando pues esas lecturas a través del cuerpo y los factores que ya me hacían falta para mejorar y entregar a este personaje. Estuve investigando pues qué había detrás pues del tartamudeo, porque pues el personaje es tartamudo, entonces miré qué había detrás del tartamudeo, qué consecuencias tenía, cómo se trataba, todo lo que había detrás de la tartamudez, del daño psicológico. También estuvimos viendo como imágenes, fotografías, videos del caminar de la época, de las actitudes de la época. Se hizo falta como un poquito de estudio de audios, de las voces, como para sonar más cachaquito, más rolito aquí antiguo, pero sí, así fue. Un poquito más y lo mueves al látigo. La libertad condenada, 100 años y yo no soy nada, mi voluntad encargada de a todos. Bueno, hola, yo soy Ana Milena Hernández Díaz, soy actriz de Artífice Inimaginable desde el año 2001. Bueno, en la obra Buitrón tengo 2 personajes. Uno es la trabajadora del Chircal. Es una mujer que
nació en la costa, que hace mucho tiempo está en Bogotá, que trabaja en el Chircal. Yo soy de montaña. Hermanos míos, he escuchado muchas voces. Nos hemos podido reconstruir. Mi nombre es Hernando Merchán Rincón. Vengo haciendo teatro 40 años. Hice parte de la Casa de la Locura de acá de San Cristóbal, que después fue la Casa de la Cultura. Mi personaje es Pantaleón Gaitán. Pantaleón Gaitán es el dueño de una fábrica que se llamaba Pantaleón Gaitán, la fábrica acá en San Cristóbal. En la parte de abajo de San Cristóbal, el dueño de la fábrica es el primer personaje que empieza a hacer zarzuela con los hijos de los empleados de la fábrica en su momento. Es un personaje que critica la religión, es un defensor de su fábrica, pero no es un defensor de los derechos de los obreros. El personaje, porque no conocía a Pantaleón Gaitán, no lo conocí como tal. Dentro de pocos minutos daremos inicio a la obra Buitrón, obra de la Asociación Cultural Artífice Inimaginable en el marco de Es Más Cultura Local. Mi nombre es José Aníbal Muñoz Ruiz, soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Intervención Social de la Universidad Internacional de La Rioja. Me he desempeñado como actor y director de teatro desde hace aproximadamente unos 22 años. Nos hemos comprometido radicalmente. Mi personaje es el párroco, el cual lleva pues como el hilo conductor de muchas de las situaciones que ocurren alrededor de esta historia. De hombres, y los unió en pareja y les dio el sagrado sacramento del matrimonio al azar. A las 2 y a las 3. Sigamos nuestras tierras que vienen a crear los nuevos monopolios que vienen. 15 minutos de medias nueves. Vean estos pobres miserables. Hola, mi nombre es Camilo Vallejo, soy artista del grupo teatral Artífice Inimaginable y director musical de la agrupación musical De Arriba Somos. Me he dedicado a la música desde muy pequeño, he compuesto música para distintos formatos, tanto música infantil como música campesina y música, digamos, que rescate la memoria del territorio. Mi personaje es el capataz. El capataz es el lambón, el que siempre está apoyando ahí a Pantaleón para que los obreros estén haciendo lo más rápido y efectivo para su producción, pues en los chircales o en la ladrillera. Bueno, y el otro personaje que tengo en la obra es una tunja. Bueno, es el femenino del tunjo. Es aquel hallazgo muisca, pues yendo a los indígenas que estaban en nuestras tierras. Esos hallazgos que ha habido en muchos lugares. Digamos que el más cercano que tenemos nosotros es en Usme propiamente. Pues en San Cristóbal no hay uno reconocido, pero con seguridad creemos que sí deben haber muy en lo profundo de estas tierras. Este personaje, en nuestra versión de la leyenda del Buitrón, viene a tomar el lugar de lo que se diría era el diablo en esa leyenda original. O sea, la leyenda original decía que Sergio había hecho un trato con el diablo para poder construir el Buitrón en 3 noches, ¿no? Él solo. Entonces nosotros vamos como en nuestra propia versión hacia esas aseveraciones que tiene como la posición de la religión católica principalmente, ¿no? Que es la que habitamos acá, donde hablar de lo indígena o hablar de esos otros dioses que habitaban estas tierras fuera de lo permitido dentro de la religión católica, ¿no? Y pues es una religión que todo lo que no es Dios, todo lo que es contrario a Dios o lo que fuera a suplantar ese Dios católico es el diablo, o es todo lo que tenga que ver con el diablo o es Satanás por detrás haciendo marañas a nombre de los santos, a nombre de lo que sea, y en este caso de esos papeles de dioses antiguos indígenas. En nuestra obra nosotros no ponemos un diablo como tal o una diabla, sí, sino que a Cristian se le ocurrió escribir y se nos ocurrió también a todos armar desde esa posibilidad de que tal vez hubiera podido ser alguna relación con lo indígena y con todo ese pasado que nos atraviesa en la sangre, ¿no? Pues todos venimos de
de estos indígenas que habitaron nuestras tierras. Y yo hemos dado, también vamos a hacer la expansión de la escuela. Dentro de la construcción e investigación del personaje hemos tomado o me he remitido a la época, a mediados e inicios del siglo XX, mirando un poco las características de los personajes, de los párrocos exactamente, que habitaban la localidad y el distrito. Y uno de los referentes fuertes que he podido tomar para este personaje es, por ejemplo, el personaje que ha hecho Carlos Muñoz en su novela Caballo Viejo, el padre Pío V, quien nos remite un poco también a la época, no exactamente a la época a la cual hemos tomado la obra, pero sí es un referente muy cercano con el cual hemos podido construir el personaje. De igual manera, las características físicas y psicológicas las he construido a partir de la interacción con los otros personajes y la intervención que tiene este personaje como autoridad y como imagen dentro de una sociedad que estaba apenas construyéndose en aquella época. Entonces, la importancia que tiene la iglesia pues, dentro del desarrollo de una comunidad y de un territorio para poder llevar a cabo pues, muchas acciones que confluyen para que la sociedad surja. Pues básicamente ha sido un poco de investigación, desde recurrir a videos, documentales de cómo era la época también en el espacio, cómo era que habitaban pues las personas en el territorio, y poco a poco pues se va formando también un gusto por lo que uno cree o identifica cómo puede ser un subjefe de los otros obreros. Tengo que decir una cosa, y es que antes de que entraran estos personajes femeninos a la obra, hubiera parecido que el pretexto de la obra era como hecho para solo hombres, porque se hablaba de Sergio, el terrateniente, del otro, del capataz, de los trabajadores, pero todo parecía un mundo muy masculino. El inicio de la creación del personaje es darnos como la tarea de investigar, de averiguar, de leer, de ver videos y todo, y darnos cuenta y de revisar pues todas las fotografías, incluso las que tenemos en Artífice, porque nosotros tenemos muchas fotografías que nos ha donado don Luis Gaitán sobre la historia de la localidad, y empezar a entender desde estas fotografías que las mujeres cumplían un papel más allá del lugar del hogar y de lavar la ropa y de cocinar y cuidar a los niños. Veíamos que era una labor en los chircales, más allá que de ser de hombres o de mujeres, era una labor casi que de familias, porque así como en la obra se habla de que los niños vayan así sea levantando piedras en los chircales, pues en efecto sí, era toda la comunidad la que participaba como en esta labor de elaborar los ladrillos, ¿no? En la tarea que fuera, recogiendo la arcilla, armando, moldeando los ladrillos, poniéndolos a secar, recogiéndolos después. Rescato de ahí del personaje la música, el juego con el instrumento, querer decir todas las cosas cantando. Eso es algo que me caracteriza también y que le he puesto al personaje también. Dentro de la obra pues ahí hay una canción donde justamente uno termina cantándole y diciéndoles qué es lo que está pasando en el momento. Justamente de eso ustedes les quiero hablar. Justamente de eso ustedes les voy a hablar. La risa y las palabras que dicen en el chircal son negras expresiones que van a contaminar. Si llueve es porque las nubes ya las traen sus manos. Ustedes que no trabajan y se la pasan es descansando y quieren vivir sabroso y una gota les va bajando. Justamente de eso a ustedes les quiero hablar. Justamente de eso a usted le voy a contar. Bueno, hola, mi nombre es Sergio Bermúdez, yo soy gestor cultural y artista plástico y escénico. Trabajo principalmente en la localidad cuarta de San Cristóbal y pues hago partícipe del grupo Artífice Inimaginable desde el año 2004. Inicié en los procesos de formación que hace comunitariamente Artífice y empecé con el tiempo ya a prepararme y también fui un tiempo tallerista. He estado también en diferentes actividades, entonces está un poco a veces intermitente y a veces un poco más de lleno. Y pues ahora retomando un poco a
actividades con Artífice, participé en el montaje, en la parte de logística, en la parte de producción y un poco en el apoyo práctico en la escenografía. Y bueno, ahí ando también como apoyando las presentaciones con todo lo que tiene que ver con el alistamiento y la logística de las presentaciones. Pues bueno, en un principio pensamos en una materialidad lo más como conectada a la historia posible, entonces pensamos en ladrillos como tal, o sea, reales, y los ensayamos acá y toda la cosa, y pues estábamos como contentos con esa textura que se daba, como esa estética como bien rústica, como explorar por ahí, por esos lados, y sí, pues también como buscando ya en esos tonos sepia que podían ahí acercarnos más hacia la idea de montaña, de tierra, pero pues entonces al tener una oferta que iba a ser teatro calle, pues digamos que los ladrillos iban a ser muy pequeños, entonces ahí fue cuando entró Hernando, consistentemente repensarnos la magnitud de las cosas. Bueno, algo muy significativo que tienen los montajes y el trabajo que hace Artífice Inimaginable en la localidad es que siempre evocan al origen de las cosas que surgen localmente y también a lo que es el patrimonio. Algo que las personas que han visto en las obras es que siempre hacía alusión a cómo se desarrolla la localidad. Entonces, el montaje Buitrón continúa esa línea de trabajo que tiene y que caracteriza a Artífice y viene a contarnos también un poco sobre qué pasa con las vivencias de antaño. Algo que hemos visto, por ejemplo, en muchas obras es que se tiene como el rescate histórico de cómo era el proceso de los campesinos y cómo llegaban a la ciudad. Por ejemplo, en obras como Siervos sin Tierra, veíamos como esa narrativa de cómo el campesino allá en sus fincas terminaba trabajando como peón y luchaba también como por buscar su lugar en ese espacio y cómo muchas veces de manera trágica no lo encontraba. Eso llevaba pues a que muchos campesinos buscaran una nueva opción de vida acá en la ciudad, sea por voluntad propia o a veces por situaciones del conflicto que sabemos que caracterizó lastimosamente al país. Y Buitrón narra un poco cómo es la vivencia precisamente de esos campesinos y esos hijos de campesinos acá en la ciudad, cómo inicia ese desarrollo de la ciudad cuando se da ese traslado de territorio y cómo entonces ellos ya se encuentran con otra realidad donde ya no son como los peones o los obreros en una finca, sino que tienen que entrar a trabajar en empresas, en lugares donde van a ser explotados también, pero con otras condiciones, de manera diferente, ya no arrando la tierra para sembrar algo, sino arrándola para terminar construyendo ladrillos, y que si bien todo su aporte para la construcción de la ciudad, de los hogares, es algo muy valioso, lastimosamente era como encaminado solamente a beneficiar a otras personas, y en última ellos no eran los beneficiados de las propias obras en las que ellos participaban, en lo que ellos construían, es decir, terminaban construyendo viviendas, como lo narra la obra, muy dignas, pero para otros grupos sociales y no para ellos. Entonces Buitrón rescata mucho esa parte, es un elemento muy significativo que considero que llega y que nos recuerda y que nos trae ahí a la escena. Es una postura que hay muy desde Artífice, poder encontrar esta fuente musical con lo artístico, lo escénico, para poder hacer que las dos cosas se compensen dentro de sí y puedan cada una dar desde su propio lenguaje como una cierta idea o una cierta proyección que pues al público le quede y que también haga reflexionar. El teatro busca de alguna forma aterrizar las realidades, pero pues las aterrizamos desde una fantasía, y más que pensarlos en unas fantasías externas, pensamos en las fantasías internas que hay en la localidad, como bueno, la historia del Buitrón, lo que se decía en un momento del posible origen del Instituto para Ciegos, que también es una historia pues demasiado poética, lo que ocurría también en Villa Javier con todo lo que se juntó para las bodas del padre Campoamor, o sea, como cosas demasiado irreales que parecieran que sacadas justamente de esa magia que se vuelve el oral. Y entonces estuvimos intentando mezclar esas historias en un mismo compendio, pero al ver que estaba tan saturado nos optamos por irlos solamente por una que nos mantuviera un hilo conductor, y entonces ahí surgió Buitrón como una forma de sustentar una inclinación creativa y representar una idea que, si bien se ha asomado dentro de muchas investigaciones que han hecho las corporaciones culturales de acá de San Cristóbal, pues se ha quedado todavía en esa investigación. Entonces quisimos como ponerlo ya en tablas como una forma de mostrarle a la gente algo de esa historia que se mantiene en voces, pero en las nuevas generaciones también se está acabando. También es como eso, mantener y resaltar esos mismos buitrones y ladrilleras que ya se están acabando, quedar es como solamente lotes o conjuntos de edificios, entonces salvar algo antes de que desaparezca del todo.
las manos juntas, los pies ligeros. Primero, yo creo que no creo que es, estoy seguro, que es como la materialización de los sueños. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a construir la escenografía, al momento de empezar a construir como todo lo que se tenía idealizado, como que no había un límite, bueno, el límite era la lógica y la física, claro, pero no había un límite de lo que en serio uno quería hacer, como digamos la realización del buitrón me pareció pues mágico, como si una materialización de los sueños, una materialización de las ideas. Significa para mí como ver que sí se puede, o sea, sí se puede crear de verdad, o sea, crear desde cero. Entonces, para mí significa eso desde un principio como de producción, como que todo es posible, entonces que el teatro es como muy mágico. Y entonces significa esa oportunidad de crear. Buitrón para mí es un renacer en la escena local. Desde hace muchísimos años se ha venido cocinando poco a poco algo significativo desde la parte escénica, desde la parte dramática con respecto a lo local, y creo que Buitrón es algo que se cocina, que se condensa y que se le da un sentido más amplio y se madura con respecto a todos los ejercicios que ya se habían venido haciendo durante hace algunos años. Entonces, personalmente es volver a la escena local. Hace algún tiempo no estaba en la escena local y volver a retomar acciones y con Artífice en este momento pues es alimentar muchísimo más el quehacer escénico, artístico en la localidad. Bueno, esta obra para mí creo que significa muchas cosas, pero más como en cuanto al proceso. Bueno, primero significa historia, significa memoria y significa como ese legado que Artífice busca dejar como en la comunidad. Y en el proceso, pues no sé, significa muchas cosas, retos, encuentros, desencuentros, peleas, alegrías, trasnochos, eso. Para mí es un reto tanto pues digamos adaptarme a lo que es la dirección pues del compañero, pues que entendiendo que su rol siempre ha sido más desde la música que desde lo escénico. Sin embargo, pues uno trata de apoyarlo en las partes que no puede y también pues adaptarse también a otro tipo de composición, adaptarse al espacio, adaptarse también pues a hacer artes escénicas, porque realmente lo mío pues es la música. Para mí es el significado que tiene esa obra es el rescate de la historia local, la reconstrucción de los buitrones, los chircales, lo que en algún momento fue el territorio, y pues que le llegue a la comunidad que está habitando en este momento, algo que pues para ellos será nuevo, para otros no tanto, pero pues sin embargo es bonito recordar y saber que existió eso dentro de la localidad. Es contar algunas cosas de la historia local. Es un significado importante para la memoria y la historia, pero también significa tener dentro del proceso alguien que uno conoció dentro del proceso y ahora dirige una obra. No es fácil, pero es supremamente importante como para nosotros como artífice, como para mí como Hernando Merchant, que alguien que yo conocí hace muchos años y que está dentro del proceso y lo dirija uno es supremamente importante, como pasó cuando Milena también dirigió La Cándida Herendia y Ronald también dirigió su montaje de títeres. Deja una huella y uno puede decir Artífice no se va a acabar tan fácil. En este momento, de los actores que están dentro del montaje, hay 3 directores. Es una familia donde tiene que haber otra gente que esté. Entonces como que nosotros abrimos la puerta y le decimos, bueno, listo, diríjanos, y entre todos le ponemos para que esa dirección se dé, porque o si no las organizaciones se acaban. Por eso muchas organizaciones socioculturales se acaban, porque no delegan, les da miedo de delegar, y no hay que tener miedo. O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Sí? De que Artífice continúe, eso depende de nosotros, de que nosotros deleguemos, de que de aquí a mañana Cristian también diga, marica, hay otra gente que puede dirigir y que tiene que equivocarse para dirigir, claro, pero todos nos equivocamos para dirigir y para ser líderes también, y entonces eso es supremamente importante para Artífice, para toda la gente que ha pasado por Artífice y también para la parte artística local, distrital y nacional. La fiesta.
Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de San Cristóbal. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.